Compartíamos en delante con el pastor Luis y yo veo a mis hermanos ahora tan crecidos, veo a Gonzalo, veo a Isa, veo a Marco, al hermano John, a la Pame cuando llegaron a la iglesia, a Marlene cuando era chiquitita, y nos acordábamos con el pastor Luis y con mi esposo de sus rostros y me bendecía mi corazón, porque a lo mejor ustedes no se acuerdan o no se ven, y nosotros que los vemos no muy seguido, los vemos cómo van creciendo, cómo llegaron y cómo están ahora casados con sus hijos, con su familia. Qué tremenda bendición verles lo que el Señor ha hecho con ustedes y con lo que va a hacer el Señor con los que se han añadido. Porque veo rostros nuevos, muy bendecida, muy contenta de estar en mi iglesia. Que el Señor les bendiga y espero verlos pronto. Muchas bendiciones. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Bendito sea el Señor mío. De verdad es un gozo y una alegría estar los hermanos juntos, en coinonía, ¿verdad? Lo que el mundo no puede hacer, hermano. Ellos tratan de juntarse, de estar unidos, hacen fiestas y salen de ahí, mire, muertes, borrachos, drogados. Pero el cuerpo de Cristo es una bendición, hermano. Porque en el único lugar que nosotros vemos que nuestros hermanos nos bendicen, no nos maldicen, ¿verdad, no? En el único lugar donde estamos confiados porque sabemos que el Señor está en el medio. Aleluya. Gracias damos al Señor por estar aquí, hermano. Yo quiero invitarlo a que podamos pasar a la palabra y poder tener nuestros oídos abiertos y decirle a América Latina, a América Central y a América del Norte también, que aún hay esperanza y que somos un pueblo que tiene una tremenda esperanza en el Señor, y que es necesario que la iglesia estemos conectados entre sí, los adoradores en espíritu y en verdad, aleluya, lo que el Señor ha llamado para su nombre, para glorificarlo y exaltarlo. Amén. Así que donde quiera que haya uno, en el nombre del Señor, pongámonos en contacto para que compartamos la gloria de Dios, tanto en su lugar como en este. Amén. Así que Dios nos bendiga. Hoy día declaramos palabra de Dios para la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Como se decía, cuando a uno le dicen ven a compartirnos a Cachillán, nosotros es una alegría porque, como bien decía mi esposa, estamos en nuestra casa. Los amamos mucho, los queremos mucho porque conocemos a muchos de ustedes. Los conocemos de cuando llegaron a la iglesia, cuando eran chiquititos. Yo, como decía mi esposa, comentábamos 16 años, 15 años, 17. Y hoy vemos que tienen familia, hijos. Así que es una bendición. Es una bendición poder venir acá. Y cuando te dicen a compartir, también es una tremenda bendición y un gran privilegio de parte de Dios, de poder estar en este lugar y poder venir y compartir una palabra de Dios. Poder compartir una palabra de Dios. Y Dios tiene cosas maravillosas y cosas hermosas para su iglesia. Tiene cosas tremendas para la iglesia del Señor. Porque, como bien se decía, estamos en los últimos tiempos. Y Dios está hablando a la iglesia de los últimos tiempos. Y Dios le está hablando a esa iglesia, a la que va a venir a buscar, a la cual se debe preparar, se debe vestir como corresponde. La cual debe tener la verdadera vestidura, la vestidura que Cristo quiere. Esa sin mancha, sin arruga, una iglesia pura y santa. Porque esa es la iglesia que viene a buscar Cristo. Por eso está preparando su iglesia.
Por eso Cristo le está hablando a su iglesia, a esta iglesia que viene a buscar. Así que por eso estamos agradecidos y es un privilegio poder compartir esta palabra, poder compartir la palabra de Dios. Y en esa dirección oro. Señor, que sea tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que esta palabra que se derrame sobre tu iglesia sea venida de tu trono, mi Dios. Padre, habilita mi mente, habilita mi lenguaje para poder entregar, Señor, lo que tú quieres, Señor, entregar a la iglesia, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu grandeza, exaltamos tu señorío absoluto sobre todas las cosas, porque creemos en un Dios vivo y todopoderoso, Señor, que habla a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Gracias, mi Cristo. Quiero que hablan su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis 3. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hemos orado por ella y sabemos que Dios va a bendecirnos a través de ella. Amén. Yo creo que esto es una historia bastante conocida. La mayoría que van al colegio o han participado de iglesia, cuando niños, son las primeras cosas que se van enseñando. La historia de cómo el hombre fue desechado del huerto del Edén, o cómo el hombre pecó. Son las primeras historias que como cristianos se nos enseñan. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, es lo primero que comenzamos a leer, el Génesis. Así que es una historia bastante conocida. Así que sabemos que el diablo, la serpiente antigua, vino y engañó a la mujer. Vemos aquí el engaño a través de un juego de palabras, un juego de interpretación de palabras, mal interpretando la palabra de Dios. Porque va y le dice, dijo Dios que de ningún árbol tú podrás comer, siendo que Dios le había dicho de todo árbol ustedes pueden comer, menos del que está en medio del huerto, que es el del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y la mujer, cuando ya escuchó, la primera vez que escuchó a la serpiente, ya fue engañada. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que da la mujer fue a medias verdadera. De inmediato fue engañada. Solamente escuchar la voz del diablo y ya fue engañada. Porque dice, de verdad, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, que eso era correcto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque vamos a morir, para que no muráis. Y Dios no le dijo eso. Dice, ciertamente moriréis. Ya hubo un juego de palabras, al escuchar la voz del diablo, ya hubo un engaño.
ya malinterpretó la palabra de Dios, lo que Dios le habla al hombre. Y vemos que en la primera tentación, que esto es lo primero que el diablo hizo, y donde el hombre cayó, fue bajo el conocimiento. Que el hombre tenga conocimiento. Y dice que el árbol era codiciable para alcanzarlo, para comer. Y la mujer vino y tomó porque codiciaba el conocimiento. Quería tener conocimiento. Y lo primero que hizo fue, y porque era agradable, había tentación en eso. Hoy vemos que el diablo, de la misma forma como engañó a la mujer, hoy el diablo está metiendo la misma fruta para engañar al hombre, para engañar a la iglesia. ¿Sabe? Porque el diablo no está engañando al mundo. El diablo está engañando a la iglesia. El diablo quiere engañar a esta iglesia que Cristo va a venir a buscar. Y quiere que sea lo menos posible que se vayan con Él. Porque el diablo lo único que quiere es que sean más los que se vayan al infierno juntamente con Él. Porque el infierno no será gobernado por el diablo. El infierno fue creado para el diablo. Y el diablo quiere arrastrar la mayoría con él. Así que está engañando a la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Y sabe cómo está engañando a la iglesia? Tal cual como engañó a la mujer. Tal cual como engañó a la mujer. Tal cual que la iglesia alcance el conocimiento. Que la iglesia alcance el conocimiento. Porque vemos que en la apostasía lo que más se habla es del conocimiento de la palabra. Y se discute y se habla y se hacen debate del conocimiento de la palabra. Y yo no estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que el conocer la Escritura sea malo. Que el estudiar la Escritura sea malo. Es correcto estudiar la Escritura. Porque la palabra de Dios también nos enseña que el pueblo de Israel se equivocó, cayó porque desconocía la Escritura. Así que es correcto estudiar la Escritura. Ahora, de la manera que se estudia, ahí está el problema. Porque debemos entender que hay dos tipos de sabiduría. Que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y dice que lo necio de Dios es más sabio que todo el mundo. Así que hay dos tipos de sabiduría. Y cada sabiduría tiene su fruto. Cada sabiduría tiene su fruto. Si usted busca la sabiduría de Dios, lo acerca más a Dios. Si usted busca la sabiduría del mundo, lo aleja de Dios. Lo lleva muy lejos, lo aparta, lo saca de este huerto. Lo saca de la comunión con Dios. Porque eso fue la intención del diablo. Porque sabemos que antes que esto ocurriera, el hombre tenía comunión con Dios. El hombre hablaba libremente con Dios. Dios lo visitaba a diario y constantemente. Y era sustentado y gobernado por Dios. Y el diablo eso es lo que quiere robarle. Porque eso es lo que tiene la iglesia, hermano. Usted y yo tenemos lo que ellos perdieron cuando fueron engañados. La iglesia tiene ahora la comunión con Dios. La iglesia tiene esto grande y magnífico, que es la comunión con Dios. Porque constantemente nosotros cerramos nuestros ojos y estamos en contacto con Dios. Y Dios nos visita, Dios ministra nuestra vida, habla nuestras vidas. Y eso solamente lo tiene la iglesia. Eso solamente lo tiene la iglesia. Aunque muchos digan, no, si somos todos hijos de Dios. Sabemos que la Escritura no dice eso. Solamente los que han reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida son llamados hijos de Dios. Los demás no, son creación de Dios. Así que por eso el diablo quiere engañar a la iglesia. Y la quiere engañar de esta misma forma que engañó a la mujer, con el conocimiento. Quiere llevar a la iglesia a que busque el conocimiento, pero el conocimiento humano. Porque como le decía, vemos la apostasía. Cómo hacen debates de la palabra. Cómo cada uno le da la interpretación que ellos quieren. Cómo cada uno dice, mira, hablando, no yendo muy lejos a los ministerios.
Estos días conversábamos en la mesa allá en Chillán y decíamos, porque nosotros venimos saliendo de ahí, que los ministerios que el apóstol tenía y era seguido de estos y de estos dones, y se encasillaba al apóstol dentro de un cuadro. Y se estudiaba de esa forma. Y el apóstol tenía solamente que tener ese comportamiento, no podía tener otro. No estaba en la libertad del Espíritu. Y hoy vemos que así se estudia y así se enseña. Hoy vemos, y nosotros los tiramos como chiste, muchas veces se enseña los 7 pasos para. No hay libertad de espíritu. Porque la iglesia cree que ha alcanzado la sabiduría, pero es sabiduría de Dios, o sea, sabiduría humana. Estamos hablando de la apostasía. ¿Cuántas religiones se han levantado con distinta sabiduría y con distintas interpretaciones? ¿Sabe? Había un texto que nosotros debatíamos cuando yo trabajaba en la Universidad Adventista y era guardia, que era que cuán difícil era que un camello pasara por el ojo de una aguja. Cuán imposible que esto era. Y dentro de los cuales, y dentro de la iglesia evangélica también se da todo eso. Que decían, no, es que el ojo de la aguja se le llamaba antes por donde pasaban los camellos, era una puerta que tenía un símbolo que parecía aguja y por ahí pasaban los camellos. Y que Jesús a eso se refería. Otros dicen, no, es que los barcos tenían una especie de aguja y por donde metían no sé qué cosa, pero era gigante. Y se debate todo eso. Es que no, ustedes le están dando mala interpretación. No, es que nosotros le estamos dando la buena interpretación. No, es que... Y hay un sinfín de debates. Y no se toma de la esencia que realmente quiere decir la palabra. El poder de Dios actuando en el hombre. Porque Él le dice claramente cuál es lo imposible que es que eso suceda. Ahora es innecesario tener ese tipo de discusiones. Pero el diablo quiere que la iglesia busque ese conocimiento. El diablo quiere engañar a la iglesia que coma de ese árbol. Y sabe, y la iglesia está llamada a comer de otro árbol. La iglesia está llamada a comer de otro árbol, que es el árbol de la vida, que para el hombre fue cerrado. Para el hombre dice Dios que puso un ángel para que el hombre no fuera a comer de ese árbol. Pero la iglesia, a través de Jesucristo, Dios sacó ese ángel y la iglesia tiene ahora entrada para comer ese árbol, que se llama Jesucristo. Porque Él nos da vida eterna. Porque ayer compartíamos la Santa Cena, Dios dijo que es necesario que nosotros comamos de su carne y tomemos de su sangre. Es necesario hacerlo. O sea, es necesario comer del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Comer de ese árbol de la vida que se llama Jesucristo. Y que la iglesia tiene libre entrada. Por eso el diablo hoy quiere engañar a la iglesia. El diablo hoy quiere engañar, tal cual como engañó a Eva, quiere engañar a la iglesia. Para que la iglesia busque la sabiduría humana. Busque la sabiduría humana. Pero hoy Dios le está hablando a la iglesia que esa no sirve. Que ese fruto es malo. Que ese fruto nos aleja de Dios. Que ese fruto nos aparta de Dios. Que ese fruto perdemos la relación con Dios. ¿Y sabe cuál es el fruto que nosotros debemos comer? Ya lo hemos dicho, del árbol de la vida, de Jesucristo. Para tener esa sabiduría, la sabiduría de Dios, que es muy distinta. ¿Sabe? Aquí también relata la historia de Job. Todos también conocemos esa historia, que comienza hablando que el diablo estaba recorriendo el mundo y se acerca a Dios, va delante del trono de Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job?
Y el diablo comienza a pedirlo, pero él te sirve porque tiene esto, esto y esto otro. Y Dios permite al diablo que primero le quite sus bienes, primero le quite su familia y luego que toque su cuerpo. Pero dice que luego que él fue tocado su cuerpo, él se sentó en silicio y vinieron 3 amigos, cuando en realidad en la Biblia aparecen 4. Dice que vinieron 3 amigos. Y dice que al verlo desde lejos comenzaron a llorar por la condición en la cual se encontraba Job. Y dice que se sentaron junto a él 7 días y 7 noches sin hablar. Sin hablar. Y cuando Job hubo comenzado a hablar, ellos también comenzaron a demostrarle, mira, a ti te pasa esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Tú estás sufriendo estas consecuencias por esto, por esto, por esto, por esto. Y Job se defendía. Defendía su causa. O sea, se sentaron a estudiar por qué le habían pasado las cosas. Y a dar su argumentación. Es que yo creo que es esto. Es que yo pienso que es así. Yo pienso que tú pecaste. Que por eso te ha venido todo esto. Yo pienso que tú hiciste esto. Yo pienso que hay maldad en tu corazón. Y comienzan ellos a analizar y de eso se trata la mayoría del libro. Hasta cuando aparece un cuarto amigo, Eliú, y comienza a decir, déjenme hablar un poquitito a mí. Yo sé que soy el más joven, soy el más pequeño entre todos ustedes. Y comienza a dar su argumentación como pidiendo permiso para hablar. Y después le dije, pero Job, te quiero decirte solamente una cosa. Que tú miras la tierra y el cielo, así es la diferencia de tu mente con la de Dios. Así es la diferencia de la mente del hombre con la de Dios. Así que, y comienza a darle un montón de argumentación de la grandeza de Dios. De que Dios no tiene que darle explicación a nadie. Porque Él es grande y Él es soberano sobre todas las cosas. Y cuando Eliú termina de hablar o en medio aparece un torbellino y comienza a hablar Dios. Y Dios comienza a hacerle preguntas, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, esto, esto? Y Job comienza a decaer. Porque vio esa gran diferencia. Vio el poder de Dios. Pero sabe, cuando él hubo escuchado la voz de Dios, Job termina diciendo, leamos en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios bendiga su palabra. ¿Sabe? En el libro de Salmos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el temor a Dios. El Salmo y en Proverbios. Dice que ese es el principio de la sabiduría. El comenzar a temer a Dios. El comenzar a entender en el nivel que está Dios. Y en el nivel que está el hombre. Eso es el principio de la sabiduría. Aquí Job termina diciéndole, porque termina reconociendo su condición.
Y termina arrepintiéndose, porque dice, yo realmente hablaba lo que no entendía. Cosas que yo de oídas solamente había oído, de eso yo hablaba. De eso yo discutía, de eso yo debatía. Y yo pensaba que las cosas eran así. Yo me imaginaba que por ahí iba el camino. Pero cuando Dios aparece a su vida, Él reconoce ahora su condición. Reconoce que era un altivo, que era un autosuficiente. Reconoce su condición delante de Dios. Y cuando reconoce dice, yo te necesito. Porque yo ahora te voy a preguntar para poder hablar. ¿Y cuánto le preguntamos a Dios antes de hablar? Sino que hablamos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros nos imaginamos que puede decir la Biblia, de la interpretación que nosotros queremos darle. Y tratamos de convencer a la gente. Tratamos de convencer a la gente que Cristo le hace bien. Y eso es verdad. Y nosotros lo sabemos, que Dios le hace bien al hombre. Pero ¿cuántos de nosotros queremos convencerlo a ellos? Con sabiduría humana. Con sabiduría humana. Y argumentamos, y levantamos bonitas historias con respecto a eso. Que nos convencemos nosotros mismos. Y entre nosotros, ¡ay, sí, es verdad! No, está bueno, yo también lo voy a utilizar esa historia. Porque consideramos que es buena y convence. Le preguntamos a Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hablamos de solamente lo que hemos oído? Solamente hemos oído algo y de eso hablamos. No, si Dios hace esto, y de eso hablamos. De que solamente de oídas hemos escuchado. ¿Cuántas veces ha estado esa sabiduría dentro de nosotros? ¿Y cuántas veces estudiamos más la Escritura para rebatir que para predicar? Muchas veces predicamos, como dice Efesios, predicamos por, Efesios o Filipenses, ¿no? Que predicamos por contienda o por vanagloria. Algunos predican por contienda, otros por vanagloria y otros de buena voluntad. ¿Por qué lo estamos haciendo? El diablo quiere engañar a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo, con la misma tentación que hizo caer a Eva, con el conocimiento. Que la iglesia vaya y, ya no, y deje de comer del árbol de la vida. Deje de ir a Cristo, deje de depender de Jesucristo, sino que comience ahora a depender de su propia capacidad, de su propio intelecto. La iglesia comience a depender de eso. Eso es lo que el diablo quiere hacer a la iglesia. Por eso Dios está hablando fuertemente, está hablando fuerte a su iglesia, para que dependa de Jesucristo. Para que busque el rostro de Dios, para que se reconozca que Él solo nada puede hacer, que depende de Dios, que necesita que Dios hable a su vida, que necesita que Dios dirija nuestros pasos para hacerlo correctamente. En el libro de Mateo, en el libro de Juan, en el libro de Juan. Eso me pasó por no anotar en un papelito, pero como nunca lo uso, pero hoy me faltó anotar pero le pedimos al Señor que Él pueda recordar y
en el capítulo 9, comienza a relatar una historia de un milagro de Jesús. De un milagro de Jesús que hizo en medio del templo en un día de reposo, que fue sanar a un ciego, que fue sanar a un hombre que había nacido ciego, que era ciego de nacimiento. Y Dios, Jesús, hace este milagro y el hombre se levanta comienza a darle la gloria a Dios, comienza a exaltar a Dios. Y los fariseos o la gente que estaba ahí se sorprende porque le conocían, le reconocieron quién él era, que era ciego, que era el que se paraba a la puerta del templo a pedir limosna. Le reconocieron y comenzaron a preguntarle qué le había pasado. Y él les cuenta cómo Jesús le había sanado, así que vinieron, lo tomaron y lo llevaron donde los fariseos. Y los fariseos comenzaron a interrogarlo. Comenzaron a decirle, oye, ¿cómo sucedió esto? Y va y les dice, mira, vino Jesús, el que predica, vino, hizo lodo con su saliva y me lo untó en mis ojos y luego fui a lavarme y recuperé la vista. Y comenzaron los fariseos de inmediato, es que el demonio tiene. Porque este no respeta el sábado. Por eso tiene demonio. Y comenzaron a tirarle toda la argumentación religiosa, toda la sabiduría humana, toda la sabiduría que en la iglesia por años ha estado engañada por el diablo. Comienza a tirársela encima. Y comienza a interrogarlo, comienza a decirle y le pregunta, ¿y tú quién dice que él es? Y él dijo, es un profeta de Dios. Es un profeta de Dios. Y le dijeron, no, tú no naciste ciego. Tú eres un mentiroso. Es falso lo que sucedió en ti. Así que dice que mandaron a buscar a sus padres. Y comenzaron a interrogar a sus padres. Y los padres, para limpiarse las manos, lavarse las manos, dijeron, no, pues él ya es grande. Y pregúntenle a él, ¿qué nos preguntan a nosotros? Lo único que sé es que ese era mi hijo y nació ciego. Lo único que yo les puedo decir. Lo demás pregúntenle a él cómo fue sanado. Y dice que nuevamente lo llamaron. Y nuevamente lo comenzaron a interrogar. Y aquí hay una respuesta maravillosa de este ciego. En el versículo 9, en el capítulo 29. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo, aleluya, gloria a Dios, aquí mire. Respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La estructura religiosa, la estructura humana, con el conocimiento humano, no conoce lo de Dios, porque ha perdido la comunión con Dios. Pero cuando Dios hace algo en tu vida y tú reconoces que Él lo ha hecho, ahora viene la sabiduría de Dios, que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzarlos a los más sabios. Y comienza este ciego a predicarle la palabra de Dios, a manifestarle al Hijo de Dios. Porque recibió un milagro y conoció al Maestro. Conoció y comió del árbol de la vida. Y adquirió el conocimiento, pero ahora de Dios. Porque le tomó sentido a la palabra de Dios. Tomó y bebió del Espíritu de la palabra de Dios. Y dice que ahora tú nos vienes a enseñar. Cuando estaban en Fer Chile, cuando los jóvenes iban a hablarle a algún pastor algo de esto, ¿cuántos los miraban? ¿Y este cabro chico quién es? ¿A cuántos no lo escucharon? ¿A cuántos de ustedes no lo escucharon por ser tan jóvenes? ¿Y cuántos son? Porque la primera pregunta, ¿y cuántos son ustedes en su iglesia? Son las primeras preguntas. Porque están siendo gobernadas por las tinieblas. Porque han caído en el engaño del diablo. Han comido del fruto de ese árbol del conocimiento. Pero los que hemos bebido del árbol de la vida, de ese árbol de Jesucristo, y la palabra de Dios se hace una realidad en nosotros, y la hablamos y la predicamos, porque eso ha acontecido en nuestras vidas. ¿Sabe? Luego de esto, Jesús dice que escuchó que el ciego estaba ahí. Dice que Jesús escuchó que el ciego estaba ahí. Antiguamente, primero le habían preguntado a los fariseos, ¿y quién dices tú? ¿Quién es él? No, él es un profeta de Dios. Luego Jesús escuchó que él estaba ahí. Dice que él, Jesús, fue a buscarlo. Jesús lo buscó. ¿Y sabe lo que le habló Jesús? Digo, ¿tú crees en el Cristo? Y el ciego, ¿y quién es? ¿Dónde está para creer en él? Yo soy, le dijo. El que habla contigo. Sí, sí creo. Sí, sí creo. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Eso es lo que Dios ha hecho con su iglesia. Si cuántos de nosotros estábamos ciegos o en otra enfermedad peor y en un pecado peor. Y vino Dios y salió al camino. ¿Tú crees en Cristo? Sí, sí creo. Toma del árbol de la vida. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. El diablo a la iglesia quiere tentar. La iglesia, el diablo quiere que la iglesia caiga y se equivoque nuevamente y pierda la relación que la iglesia tiene. Que el velo fue, dice claramente, fue rasgado para que tuviéramos libre entrada a la comunión con Dios. Esa comunión que Adán y Eva perdieron, hoy la iglesia la tiene. Esa comunión la iglesia la tiene. Y la iglesia puede ir y comer del árbol de la vida. La iglesia puede entrar libremente al huerto del Edén y tomar de ese fruto y comerlo, que se llama Jesucristo. Pero también Dios nos dice, cuidado, no coman de ese árbol. No coman de ese árbol, porque de ciertamente morirán. ¿Y cuánto estábamos muertos sin Cristo? Cuando nos alejamos de Jesús, estamos muertos. En cierta medida estamos muertos. Hasta cuando logramos entrar aquí, hasta cuando Cristo logra meterse en nuestras vidas, realmente decimos, gracias Señor, porque ahora realmente puedo ver. Porque realmente hoy estoy vivo. Así que hermano, déjese de tontera de tratar de estudiar a Dios.
pero con su intelecto. Lo vuelvo a decir, no es malo que estudiemos la Escritura. No es malo, pero hagámoslo de la forma correcta. Preguntémosles a Dios para que nos dé el espíritu correcto que dice la palabra. Y dejémoslo nosotros de darle interpretaciones. ¿Sabe? Le voy a confesar algo. Yo llevo más tiempo que varios aquí en la iglesia. Cuando estábamos en los apostólicos, ¿sabe lo que se veía? El que tenía más estudio y el que tenía más cuentos. Ven para acá, tú tenés pinta de apóstol. Ven para acá, tú tenés pinta de... Y muchos fueron desechados. Que no tenían pinta de nada, fueron desechados. Son los que han permanecido en la iglesia. Son los que han permanecido en la iglesia. Todo lo demás los sacó el Señor. ¿Sabe? Dejemos de entender a Dios aquí. Dejemos de entender a Dios. Y ahora le pido al Señor que me recuerde Mateo 7. Porque hemos visto ejemplos de hombres que obtienen y tienen la sabiduría de Dios. ¿Y por qué han obedecido a Dios? ¿Y por qué una vez escucharon la voz de Dios y obedecieron a Dios? Reconociendo su condición, reconociendo que lo necesitaban, reconociendo que necesitaban que Él les enseñara. Pero el ejemplo mayor que nosotros tenemos es Jesucristo mismo. Eso nosotros lo entendemos, pues dice que por obediencia Él se crucificó. Él permitió que lo llevaran a la cruz por obediencia. Porque cuando estaba ante Pilato, Pilato le consultaba si él era rey. Y Jesús le dijo, sí, yo soy rey. Pero mi reino no está aquí. Porque si mi reino estuviera aquí, mi Padre enviaría un ejército para rescatarme. Así que Jesús sabía lo que podía hacer. Pero Él por obediencia al Padre, porque el Padre le dijo, yo necesito que tú mueras. Mira, vaya a pasar esto. Si Jesús sabemos, nosotros entendemos que Él sabía. Porque la Escritura ya Él también lo declaraba y Él entendía la Escritura en el espíritu correcto. También en la convención se habló mucho de esto, cómo Él cuando Él oraba eran verdaderas gotas de sangre que le caían por su conflicto interno que Él tenía, porque sabía lo que venía, pero Él era más obediente. Así que por eso el mejor ejemplo de obediencia y de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. En el Mateo 7, Mateo 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú tienes el conocimiento de Dios, cuando tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios, la enseñanza es muy distinta. La sabiduría de Dios es muy distinta a la de los hombres. La sabiduría de Dios es muy distinta a la de los hombres, porque la sabiduría de Dios viene dada por el Espíritu Santo de Dios. Así que tu enseñanza es muy distinta. Porque aquí cuando dice estas palabras, la gente dice eso. Porque Jesús vino y les habló. Este es el Sermón del Monte. Le habló de los principios del reino de Dios. Le habló cómo deberían conducirse en el reino de Dios, como hijos de Dios. En lo que debían confiar en Dios.
y lo que debían hacer en la palabra de Dios, porque aquí habla de las dos simientes. Y ya lo he predicado. Habla de las dos simientes, de los dos tipos de hombres, el sensato y el insensato. Y la gente misma comienza a mirarlo y queda asombrada. Porque dice, este no enseña igual que los escribas. Este enseña como quien tiene autoridad. Y la iglesia muchas veces ha enseñado como los escribas. La iglesia se preocupa más de enseñar como los escribas. La iglesia se preocupa más de enseñar los pasos los pasos que el hombre debe, o nosotros, los pasos que debemos seguir para evangelizar. Los pasos como para poder entrar y llegar a una persona. Los pasos, y nos enseñamos entre nosotros todas esas cosas. ¿Cómo debemos pararnos para predicar? Las palabras muchas veces que debemos utilizar para predicar. Las muletillas que nosotros debemos y muchas veces tenemos. Y nos preocupamos más de eso. Pero cuando viene un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, la gente queda asombrada. Porque habla como que él tiene autoridad. ¿Y por qué? ¿Qué significa tener autoridad? Que tú lo que estás hablando es lo que tú has vivido y experimentado. Lo que Jesús predicaba y hablaba es lo que experimentaba con el Padre. Eso es tener autoridad. Eso es tener sabiduría de Dios. Es tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero vivida en ti mismo. Hablas del perdón de pecado, es porque tú has sido lavada y redimido por el perdón de Cristo. Hablas del milagro de Dios, es porque tú has vivido un milagro de Dios. Hablas de la sabiduría de Dios, es porque tú le preguntas a Dios y Él te responde. Y no hablas de lo que tú crees y tratan de entender lo que sucede dentro de un culto. Saben mucho, aquí vienen y tratan de entender y comprender lo que está sucediendo dentro de un culto. Y el diablo le roba completamente la bendición. Y llegan tal cual y se dan peor más encima. Porque se van más confundidos. Porque en Corintios, eso no lo tenía anotado, en Corintios, habla de que este evangelio es locura. Esto es locura para los sabios. Porque esto no se entiende, se cree. ¿Y cuántos sabios han entrado aquí? Esto está loco. Y dan su argumentación del por qué estamos locos. Y humanamente sí estamos locos. Pero esto para nosotros es salvación. Esta locura es salvación para nosotros, porque es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu. Así que la iglesia se debe cuidar. La iglesia se debe cuidar en estos tiempos. La iglesia se debe cuidar en estos tiempos de no comer de ese árbol, sino de comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida se llama Jesucristo. La iglesia debe buscar día a día, cada vez más, el rostro de Jesucristo. En la convención se ha dado un inicio, se ha dado el puntapié de un montón de cosas, de que esto es espiritual, no es carnal. Aquí Cristo le habla a una iglesia espiritual, no una iglesia carnal. No una iglesia que se mueve en el intelecto, sino que una iglesia que se mueve en el espíritu. Una iglesia que se mueve en el conocimiento, en el escuchar la voz de Dios, que se mueve a través del Espíritu Santo. A esta iglesia Dios está levantando y Dios le está diciendo: no coman de ese árbol, no coman de ese árbol. Y está el diablo con la tentación, está el diablo con la tentación, porque es un árbol agradable a la vista. Es un árbol agradable, es un árbol que dan ganas de comerse, que dan ganas de caer ahí.
Pero el día que la iglesia caiga ahí, pierde la relación con Cristo. Pierde la relación con Dios. La única manera de seguir teniendo esta relación, esta libertad que Cristo nos ha entregado, es comiendo del árbol de la vida. Es dependiendo de Jesucristo. Es realmente diciéndole, Señor, yo reconozco mis incapacidades, reconozco cuán pequeño soy y te necesito. Reconozco que muchas veces soy altivo, muchas veces soy autosuficiente, muchas veces he pecado contra ti, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, como lo hizo Job. Reconoció su condición, reconoció que él conocía a un Dios solamente de palabras, de oídas, pero cuando Dios se le presentó, wow, ahora realmente entiendo lo que yo hablaba. Ahora realmente entiendo cuando yo hablaba que Dios es grande y es todopoderoso. Ahora recién lo comprendo y lo entiendo. Entienda cuando usted habla de un Cristo Redentor. Sea libre. Entienda cuando usted habla de un Cristo que liberta a los cautivos. Sea libre. Entiendo cuando un Cristo echa fuera a los demonios. Saque los demonios de su vida. Permita que Cristo saque esos demonios de su vida. Sea libre. Experimente el poder de Dios en su vida para que hable como que Él tiene autoridad. Porque eso es lo que Cristo está llevando. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene autoridad. Por eso está plantada en el límite, en la frontera. Por eso la iglesia está puesta ahí, porque tiene autoridad, autoridad dada por Jesucristo. La iglesia tiene autoridad y debe ocuparla, debe vivirla, debe experimentarla. Debemos, hermano, experimentar todo eso para que hablemos con autoridad. Dejemos, ya cansémonos de tratar de convencer a alguien. Miren, si nosotros no somos más buenos que Dios. Muchas veces nos creemos más buenos que Dios. Y le hablamos y no quiere. Oye, pero por favor, casi no vengan a hacerle un favor viniendo a la iglesia. Si no es así. Si no es así. Si no es así. Confiamos o no confiamos en la palabra. Confiamos cuando dice que es el Espíritu Santo el que hace la obra. No somos nosotros. Nosotros solamente sembramos y el crecimiento lo da Dios. Usted solamente debe decir la palabra y permitir que la palabra de Dios actúe. Usted no actúe, usted no trabaje. Usted diga la palabra solamente. Y sepa que la palabra tiene el poder para transformar y cambiar vidas. Véase usted mismo, hermano. Yo una vez experimenté, y no sé, en la convención de invierno hablé, ¿cuántas veces la pastora Chichi fue a hablar conmigo? Con mi esposa. Toda esta, más toda esta. Un montón de veces fue a hablar con nosotros. Un montón de veces. Y solamente en una enseñanza, cuando ya estaba terminando el campamento, la convención, se puede decir tipo convención, retiro que tenía, cuando ya estaba terminando, ya yo no había ido ningún culto, yo me quedaba en la pieza peleando. Cuando ya en los últimos días una enseñanza, ¡pah! La palabra tocó mi corazón y me transformó por completo. Eso es lo que yo quiero, dije. Y la pastora me había hablado todas estas veces. ¿Sabe? ¿A cuántos de nosotros nos ha acontecido igual? Tal cual. ¿A cuántos de nosotros no nos han hablado y lo hablan y lo hablan? O nos hablaron. Sí. Y nosotros le decíamos, sí, es bonito, sí, ya va a ser. Ayer mismo la Isa decía, bueno, no es mi tiempo, en otro tiempo, es que todavía soy muy malo, voy a ser un poquito más bueno para poder ir a la iglesia. Pero un día vino una simple palabra, ¡pah! Y
cambió tu vida. Cambió tu manera de pensar y descubriste, es verdad. Y te derramaste a los pies de Cristo. Bueno, deje que eso actúe. Usted solamente dé la palabra. Como se dice, como Dios le dijo a Samuel, oye, si el pueblo no te ha desechado a ti, a mí me desechó. ¿Qué te enojáis tanto? La gente no lo desecha a usted. Desecha a Cristo. Usted es un embajador de Jesucristo. Nosotros lo único que nosotros debemos dar es hablar con autoridad, con testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, del poder de Dios que ha actuado en nuestras vidas. Hablarlo y predicarlo, y eso es lo que cambia y transforma las vidas. Estos días en el auto realmente venía conversando la Sofía con el Germán, y yo de Cayuso me metí también. Y venían conversando de Esteban. Y Esteban, cuando se para y da su discurso, se provoca un cambio tremendo en la iglesia. Porque lo mataron y la iglesia salió huyendo predicando. Y la iglesia recién empezó a crecer. Ahí la iglesia sí salió de Jerusalén y comenzó a crecer hacia otros lugares. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Salieron hablando de la palabra. Salieron predicando de lo que Cristo había hecho. Salieron predicando a lo mejor del sacrificio de Esteban. Supieron que este hombre dio su vida por lo que creía. Este hombre, y es más, entregó, se dispuso porque creía. Creía en lo que hablaba. Porque lo había vivido y experimentado. Yo creo que también ocurrió algo en Pablo. Porque Pablo estaba ahí. Algo comenzó a gatillar en él. Oye, nosotros los perseguimos, los matamos y los amenazamos, y estos siguen declarando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías. Por eso es que cuando Cristo se le presenta, lo primero, perdóname. Y sabemos que Pablo tenía mucha sabiduría humana. Luego él dice, yo todo esto lo tengo por basura. Todo esto lo tengo por basura porque esto no me ha servido, porque esto me ha apartado del propósito de Dios, esto me ha alejado del conocimiento de Dios. Si lo que a Pablo lo acercó a Dios fue el conocer a Jesucristo. Por eso Jesucristo lo primero que le preocupó era que el ciego supiera quién era él, que Jesucristo era el Mesías. Así que, hermano, la iglesia debe cuidarse de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, de no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de su intelecto. Póngase de pie para que oremos. Le doy gracias al Señor por haber podido compartir su palabra. Y oro a Dios que esta palabra gatille en sus corazones. Que esta palabra sea algo que explote en sus corazones y los aleje de la tentación. Para que no pierdan la comunión con Dios. Para que no perdamos la comunión con Dios, que es lo más maravilloso. Porque el árbol de la vida se llama Jesucristo. Porque con ese árbol nosotros tenemos vida eterna. Solamente Él nos da la vida eterna. Así que, hermanos, que sea una semilla esta palabra sembrada en su corazón y que sea el Espíritu Santo que traiga la revelación para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta hora, Señor, a usted le damos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor, porque solamente a usted le pertenece, mi Dios. Padre, yo oro, Señor, en esta hora, Señor, Padre, para que la presencia maravillosa de su Santo Espíritu, Señor, Padre, descienda sobre nuestras vidas, Señor, y comience a ministrar nuestros corazones, Señor, comience a ministrar todo nuestro ser, mi Dios. Padre, comience a hablar a nuestro espíritu. Padre, podamos abrir nuestra mente, podamos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar la voz audible del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, enseñando los pasos que debemos seguir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, a usted le atribuimos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad, Señor. Padre, porque usted nos ha llamado. Padre, porque usted nos ha traído a este lugar. Porque usted nos ha hecho comer del árbol de la vida, que es Jesucristo. Jesucristo ha venido y se ha metido en nuestras vidas. Y Él nos ha dado la salvación y la vida eterna. Por eso le damos gracias, Señor. Padre, y oramos, Señor, para que venga el temor a Jehová sobre nuestra vida, para que verdaderamente venga la sabiduría, pero esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que comienza con el temor a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, y en esta hora, si hay algún enfermo, Señor, Padre, con la autoridad que usted le ha dado a su iglesia, Señor. Padre, con la autoridad que usted le ha dado a su iglesia, Señor, declaramos la palabra, Señor. Anunciamos la palabra, Señor. Que hay sanidad, Señor. Que hay sanidad, Señor. Padre, porque hablamos como los que tienen autoridad, Señor. Porque lo hemos vivido y experimentado, Señor. A los que están cautivos, Señor. Padre, a los que están presos, Señor, en sus delitos, en sus pecados, Señor. Padre, venga la libertad, Señor. Ábrele tú las cárceles, Señor, pero ábrele los ojos, Señor, para que puedan ver esas puertas abiertas y la valentía para salir de ellas, Señor. Como ayer se compartía, mi Dios. Tú has abierto las cárceles, Señor. Pero nosotros no queremos salir de esa cautividad, Señor, porque somos engañados por el diablo, Señor. Porque pensamos que estamos bien ahí, Señor. Padre, pero ahora abre nuestros ojos espirituales y podamos salir de esas cárceles, Señor. Padre, ahora para beber, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y poder, Señor, mirar ahora con los ojos que tú miras, Señor. Y tener esa sabiduría que viene del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, a usted le damos la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por tu libertad, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú, más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.